cuando quieras y nos vemos después para el turno de preguntas. Excelente. Bien, bueno, voy a presentar entonces este estudio que se denomina factores asociados con la severidad de las lesiones por presión en pacientes hospitalizados. Se trata de un estudio que realizamos en un hospital de alta complejidad en Chile, un hospital público, y que tiene la importancia, ¿no es cierto?, de que abarca este tema tan importante para la calidad y seguridad clínica como son el desarrollo de las lesiones por presión. Como ustedes saben, las lesiones por presión son eventos adversos prevenibles que afectan la seguridad y la calidad del cuidado hospitalario, especialmente en pacientes que tienen dependencia funcional o que tienen estancias prolongadas. Es especialmente importante, ¿no es cierto?, determinar que además las lesiones por presión pueden ser la puerta de entrada de muchas otras complicaciones del paciente, ¿ya? Pueden derivar, por ejemplo, cuando se infectan en un shock séptico, pueden derivar en problemas funcionales para el paciente si es que se recupera, ¿no es cierto?, y tenga una cicatrización tórpida, sobre todo cuando son en pacientes que tienen varias patologías o que tienen dificultades en la cicatrización. Por lo tanto, es un problema de salud pública en términos de que aumentan los días de hospitalización, aumenta la insatisfacción del paciente, ¿no es cierto? Y por supuesto que pueden llevar a otras complicaciones que pueden ser incluso derivadas en mayor mortalidad. El objetivo de este estudio fue analizar los factores clínicos y demográficos asociados a la severidad de las lesiones por presiones en pacientes hospitalizados en un hospital público chileno entre el año 2019 y 2022. Como metodología hicimos un estudio observacional, transversal y retrospectivo. Se incluyeron todos los casos de lesiones por presión en pacientes que tuvieron una hospitalización de más de 2 días. Esto se hizo metodológicamente así para diferenciar de aquellos pacientes que pudieran haber traído lesiones por presión desde su casa. Y las lesiones se clasificaron según el estadio, de 1 a 4, ¿no es cierto?, que tiene relación según lo que se ha determinado con la profundidad de la lesión y los tejidos que están comprometidos. Aquellas que son no clasificables o de tejidos profundos, y también luego de eso se redecodificaron en 3 niveles. El nivel leve, que correspondía a las lesiones por presión tipo 1 y las no clasificables, las moderadas, que eran las lesiones tipo 2, y las severas, que incluían tipo 3, tipo 4 y tejidos profundos. Exploramos también la asociación entre la severidad de la lesión, es decir, que tuviera un estadio mayor a leve, que fuera moderado o severa, y las variables clínicas o sociodemográficas con la prueba de chi cuadrado, determinando que había una relación estadísticamente significativa con una P menor de 0,05. Como parte de los resultados, primero comentarles que en estas lesiones por presión que estudiamos desde el año 2019 hasta el año 2022 se produjo un pic en el aumento de lesiones en el año 2021, coincidente con la pandemia, con un aumento de un 44%, ¿ya? Esto es especialmente relevante porque nos pasa que a contar de los años posteriores a la pandemia hemos podido visualizar cuál fue el efecto real en nuestros hospitales y en la población, no solamente de las infecciones por coronavirus y la mortalidad asociada a esa patología, sino que la influencia que tuvo en todos los otros aspectos de la salud de las personas. Y este es uno más de ellos. Lo vamos a analizar después un poquito más en detalle cuando hagamos un poco la discusión de estos resultados. Lo otro que es importante es que encontramos que era más prevalente en hombres, ¿no es cierto? Que los rangos etarios, por supuesto que después de los 65 años comenzaban a tener un pic, ¿no es cierto?, en la aparición de lesiones. Y otra cosa que es interesante en este estudio es que encontramos una prevalencia que, si bien es baja, en otros servicios como son la urgencia o otros servicios ambulatorios, igual registraron lesiones por presión. Esto es importante porque finalmente son servicios que tienen pacientes de paso. Entonces, el que aparezcan lesiones por presión en servicios como esto, obviamente que está hablando de que el cuidado de enfermería no ha sido el adecuado, sobre todo porque son pacientes que no tienen largas estadías en esos servicios habitualmente más ambulatorios, ¿no es cierto?
Entonces, igual eso es destacable. No nos llama la atención que la mayor prevalencia sea en la unidad de paciente crítico en adulto, ya que ahí se agrupan los pacientes de mayor complejidad, que tienen estadías más prolongadas, con polifarmacia, pacientes con invadidos, ¿no es cierto?, con múltiples procedimientos invasivos, y además habitualmente con inmovilidad. Por lo tanto, no nos llama la atención, pero sí que en estos servicios ambulatorios haya aparecido, ¿no es cierto?, algunas lesiones por presión que pueden ser también lesiones asociadas a dispositivos. Y eso también llama bastante la atención. En cuanto a los factores o a la caracterización, ¿no es cierto?, de factores de estos pacientes que presentaban lesiones, tenemos que recordar que estudiamos un total en todos estos años de 3.343 lesiones. Vimos que habían factores que se asociaban predominantemente a la aparición de lesiones, como podían ser, por ejemplo, la edad avanzada, dijimos la postración, el déficit motor, la incontinencia. Nos aparecen como patologías que están asociadas también condiciones de los pacientes como son el accidente cerebrovascular o la hipertensión arterial, ¿ya? Eh, Esto tampoco llama la atención y está descrito en la literatura que puede aparecer así, ¿no es cierto?, en este tipo de pacientes, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta ya que va a ser el foco de las medidas preventivas que debiéramos tomar para evitar las lesiones en estos pacientes. En cuanto al tipo de lesión, por supuesto que la mayoría fueron, como dijimos, las lesiones por presiones común, pero también tenemos un porcentaje que ha ido aumentando en el tiempo, que son las relacionadas con los dispositivos. Esto también es importante porque el no tener ciertos cuidados de enfermería con dispositivos como son las sondas, por ejemplo, y quedar estas apoyadas en superficies de la piel sin rotación por largos periodos también producen lesiones. Por lo tanto, llama la atención que este tipo de lesiones también haya ido en aumento a lo largo de los años. Dentro del estadio de la lesión, esto es un hallazgo muy importante en este estudio. La mayor cantidad de lesiones se encontraron en el estadio 2. Esto es importante porque a nivel mundial el estadio más común es el estadio 1, es decir, cuando encontramos un eritema que es no blanqueable. Que en este estudio hayan aparecido las lesiones tipo 2 como más prevalentes, quiere decir que estamos llegando tarde, ¿no es cierto?, a identificar el riesgo y han logrado progresar desde estadio 1 a estadio 2. Ese es un hallazgo muy importante y tiene mucho que ver también con el lapso de tiempo en que se estudiaron estas lesiones, como vamos a ver un poquito más adelante. Dijimos que habían factores que estaban asociados a la severidad de las lesiones por presión. Hablamos de la edad tiene una diferencia significativa, es decir, a mayor edad, más riesgo hay de que el paciente progrese en lesiones de más severidad que aquellos pacientes que son más jóvenes. Lo mismo pasa con la postración, con el déficit motor, con la incontinencia y con la presencia de patologías que son específicamente la hipertensión arterial y el accidente cerebrovascular. También cuando se agrupan las patologías, es decir, aparecen dos o más patologías concomitantes, existe mayor riesgo de que las lesiones por presión vayan avanzando a estadios de mayor gravedad. Quiero hacer algunos puntos para la discusión. Primero, que hubo un aumento de las lesiones por presión en el periodo de pandemia entre el 2020 y el 2021. Podemos concluir con esto entonces de que la pandemia fue un factor amplificador del riesgo, es decir, a los factores de riesgo que ya están descritos comúnmente en la literatura para el desarrollo de lesiones por presión, la pandemia actuó como un amplificador del riesgo. Esto es, por la prolongación de pacientes en ventilación mecánica, tuvimos una prevalencia mayor de pacientes ventilados, por la inmovilidad de los pacientes en su estado crítico, ¿no es cierto?, por la falta de profesionales y el burnout de profesionales que se produjo durante la pandemia, que fue especialmente marcado en Latinoamérica. Tenemos claro que eso tuvo una influencia directa, ¿no es cierto?, en que hayan aumentado las lesiones. Em, Otra cosa importante, sí, es que a contar de este periodo, ¿no es cierto?, 2020-2021 se produjo un alza, pero en este hospital en particular
esa alza se ha mantenido, si bien no a niveles de la pandemia, se ha mantenido al alza. Es decir, algo pasó en nuestros cuidados de enfermería y probablemente tiene mucho que ver con el agotamiento de los profesionales, en que hemos mantenido una pequeña tendencia al alza en las lesiones por presión. Lo otro que es importante es que el haber encontrado que la lesión más prevalente es la lesión tipo 2, quiere decir que estamos en una detección tardía de factores de riesgo o estamos evaluando a los pacientes con riesgo de forma inadecuada. Estamos llegando tarde con las estrategias de prevención, entendiendo que debiera ser la lesión tipo 1 la más frecuente y no la tipo 2. Entonces, esta es una crítica que tenemos que hacernos, ¿no es cierto?, para entender que estamos llegando tarde con los cuidados de enfermería. Tal como está descrito en la literatura, hay mayor severidad en los pacientes de más de 65 años, pacientes postrados, pacientes con déficit motor, con incontinencia, con hipertensión arterial, con accidente cerebrovascular y sobre todo con la coexistencia de 2 o más patologías. Esto es sumamente importante porque nos permite construir también un perfil del paciente de riesgo y de esta forma se debieran focalizar las acciones de enfermería en estos pacientes especialmente porque sabemos que son los que tienen más riesgo de desarrollar lesiones por presión. Por otra parte, las implicancias clínicas de este estudio llevó a que nosotros entregáramos el estudio que hicimos al hospital de alta complejidad, un hospital de más de 600 camas, y se hicieron cambios en los protocolos que fueron sugeridos también, lo cual creemos que va a tener un impacto que vamos a poder medir probablemente en un par de años más, en términos de mejorar esta foto que sacamos, ¿no es cierto?, de estos años y poder determinar de si el cambio de algunas estrategias de enfermería van a determinar que finalmente se pueda disminuir la prevalencia de lesiones por presión y sobre todo la progresión. Nosotros esperamos que con el cambio de estrategias que se hicieron, les voy a comentar tal vez después algunas, ¿no es cierto? Em, Podamos disminuir y poder encontrar que la lesión más prevalente nuevamente sea la tipo 1 y esperar que desaparezcan las lesiones por presión de los servicios ambulatorios, por ejemplo. Disminuir también las lesiones por presión de aquellas asociadas a los dispositivos médicos, ¿ya? Que también absolutamente son totalmente prevenibles con cuidados de enfermería que sean adecuados. Como conclusiones, primero decir que aunque la mayoría de las lesiones por presión se detectan tempranamente, ¿no es cierto? Perdón. Una proporción importante progresa a estadios más avanzados en pacientes mayores y complejos. Es importante tener súper claro que sabemos ya el perfil de pacientes que van a tener una mayor probabilidad de progresión de las lesiones, por lo tanto la focalización de los recursos de enfermería tienen que hacerse en ese tipo de pacientes. La detección precoz entonces de los factores de riesgo va a poder permitir focalizar la prevención y optimizar también los recursos de enfermería. Nosotros seguimos usando las escalas de riesgo tradicionales, ¿no es cierto? Se usa la escala de Braden, la escala de Norton, ¿no es cierto?, para la prevención de lesiones, pero ya nos hemos dado cuenta que tenemos que focalizar en aquellos pacientes que tienen estos factores de riesgo, por lo tanto, estamos sugiriendo que a estas escalas algunos criterios se establezcan como con mayor ponderación y entender que esa mayor ponderación va a significar que esos pacientes son en los cuales vamos a tener que focalizar más las estrategias de enfermería. Por otra parte, hemos sugerido también que se hagan algunas otras acciones, como sería, por ejemplo, mejorar el cambio de posición en los horarios que corresponden a los pacientes. Hemos tomado las ideas de algunos estudios que se han hecho en otros países con algunas estrategias donde han participado las enfermeras para mejorar entonces el cumplimiento del cambio de posicionamiento de los pacientes, que es fundamental también para liberar la presión y de esa forma tener eh, una mejor distribución, ¿no es cierto?, de la presión en los tejidos y con ello evitar las lesiones. Eh, También asociarse, ¿no es cierto?, o ver a los pacientes de forma más multidisciplinaria en términos de que la nutrición es especialmente importante también en los pacientes mayores.
hay que optimizar, ¿no es cierto?, la nutrición y en los pacientes en UCI hacer una nutrición precoz también para también de esa forma poder evitar las lesiones por presión. Una de las enseñanzas importantes de este estudio es que las lesiones por presión son multifactoriales. Por lo tanto, una única intervención probablemente no va a ser suficiente para poder disminuir la prevalencia de lesiones. Y de aquí la importancia de que las enfermeras también actúen como líderes de los equipos para poder llevar a conversar a otras disciplinas y de esta forma establecer estrategias multidisciplinarias. Les dejo aquí las referencias bibliográficas y quedo atenta a mis compañeras para las preguntas que podamos tener. María, muchas gracias, de verdad. Me ha parecido un trabajo muy interesante y muy claro, y es verdad que al hacer ese corte nos has dado una visión de qué está pasando ¿Sí las y no es muy escucho? distinto de lo que está pasando tampoco aquí. Y eso la verdad es que me digo, jo, pues al menos no estamos tan mal. Has hablado de la situación nutricional y es que nosotros estamos incluyendo también, como has dicho, es multifactorial, ¿no? Las causas por las que pueden llegar a tener estas lesiones. Nosotros estamos incluyendo una valoración nutricional a los pacientes que tanto en Norton o en Brother no salen con un riesgo de padecer este tipo de lesiones. Es una idea o compartir, ¿no? Que en realidad estos tipos de eventos, este congreso, lo que queremos es compartir, ¿no?, experiencias y contarnos. Por nosotros lo estamos poniendo muy en alza la situación nutricional del paciente. Hablas y me ha sorprendido mucho de que detectamos las lesiones, de que detectáis sobre todo la mayor parte de lesiones en estadio 2. ¿Por qué? ¿Qué barreras podrías identificar? O no sé si las habéis estudiado, las habéis identificado, habéis hecho un quali preguntando a los profesionales por qué pasa esto. ¿Qué podría explicar que esta detección tardía? Yo creo que el factor que más influye, que no está incluido dentro de este estudio, pero lo analizamos después con la dirección del hospital, fue, bueno, el periodo en que fue hecho, que fue un periodo muy sensible porque incluyó la época de pandemia, y estamos con un problema de recurso de enfermeras. Definitivamente hay una asignación de enfermeras en este momento por una presión asistencial tremenda, superior al estándar que está notificado acá en Chile, ¿no es cierto?, tanto para salas de cuidados intensivos como para cuidados básicos o cuidados medios. Eh, Ese es un factor tremendamente importante. Y lo otro es que los planes de atención se están haciendo de forma muy mecánica y no hay una evaluación a conciencia individual de los pacientes. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, tienes que hacer la evaluación a todos los pacientes del riesgo, yo creo que hay mucho de un llenado mecánico, ¿ya? Sí. Y no hay un pensamiento crítico para focalizar realmente los recursos que tú tienes en aquellos pacientes de más riesgo. Y otro el comentario que les hacía es en relación a los cambios de posición. Los cambios de posición a veces se registran, pero no los están haciendo o lo están haciendo muy parcialmente. Nosotros vimos un ejemplo de un estudio que se hizo en Gran Bretaña, donde lo que hicieron fue juntar a todas las enfermeras de un hospital, hicieron como una jornada de análisis de las lesiones por presión, y hicieron algo muy entretenido, que fue que les pidieron a todas que de un conjunto de melodías escogieran una en particular, como por votación, ¿ya? Se hizo esa jornada, que fue una jornada bien lúdica y todo, escogieron su melodía y después lo que hacían es que esa melodía la pasaban por un parlante que llegaba a todas partes cada 2 horas. Entonces ahí automáticamente reaccionaba, tenemos que cambiar los pacientes de posición. Y fue una estrategia que tuvo un éxito tremendo, o sea, disminuyeron mucho las lesiones por presión en un buen periodo. Lo que nos ha enseñado yo creo que las estrategias de intervención en calidad y seguridad clínica es que las estrategias tienen que ser multimodales. Entonces, hacer estas estrategias de asociar, a lo mejor de juntar a las enfermeras, elijan una melodía y esa melodía la vamos a colocar por los parlantes para recordarles que tienen que hacer el cambio de posición, hacer campañas. Estas estrategias multimodales nos han mostrado que sí resultan. Y yo creo que ese es donde tenemos que focalizar. Y lo otro es que con los escasos recursos de enfermería que tenemos que obligatoriamente centrarnos en aquellos pacientes que tienen más riesgo.
Ahora, es bien inaceptable que tengamos lesiones por presión por dispositivo en servicios de urgencia, Desde ¿no es luego. cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está Tenemos una pasando? tremenda presión asistencial en la urgencia y ese es un problema grave. Me doy cuenta, muchas gracias de nuevo, porque me doy cuenta de que a tantos kilómetros de distancia y tenemos los mismos problemas de déficit de enfermeras, de mucha carga asistencial y de muchas veces automatizar el trabajo sin tener ese pensamiento crítico del que hablas. Y desde luego también hemos detectado, igual que allí, que a partir del COVID no solo hay una tendencia a la alta de úlceras por presión, sino que los cuidados quizás están un poco, no sé, en decremento, no sé explicar muy bien el por qué, pero respecto a la época previa del COVID, pero no solo en las lesiones por presión, sino en muchos otros aspectos del cuidado. Entonces tendríamos que darle una vuelta a ver qué está pasando en esto. Animo a que hagan preguntas en el chat y bueno, no sé si Asun y María quieren comentar más cosas. Gracias, María, de verdad. Sí. Bueno, yo me sumo también a las felicitaciones a Soledad. Como siempre es un placer escucharte. Enhorabuena por tu trabajo. Y también quería hacerte una pregunta. ¿Qué cambios específicos recomendarías implementar en los protocolos para la prevención o en la capacitación del personal para reducir la progresión hacia lesiones severas o tan severas? Ujú. Sí, yo creo que, bueno, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, primero de la estrategia y después de la capacitación. Las estrategias, como dije, yo creo que tienen que ser multimodales. Establecer, por ejemplo, hacer estas campañas, como se hace la campaña de lavado de manos, campaña de concientización de la sepsis, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que tomar como un problema grave de salud pública porque además produce una tremenda insatisfacción en las familias. Entonces, creo que estas estrategias multimodales de hacer campañas, por ejemplo, de juntar a las enfermeras y hacer algún tipo de coach, de analizar casos clínicos, llevan a una concientización que pueda existir algún cambio de actitud en términos de que las estrategias que nosotros tratemos de conversar con ellas puedan mejorar un poco la implementación de los cuidados. También creo que es muy importante racionalizar y focalizar los recursos. Deben dirigirse definitivamente a los pacientes de más riesgo, ¿ya? Y entonces aquellos pacientes que tienen más de 65 años, que tienen 2 o más patologías, sabemos que van a progresar a lesiones más severas. Por lo tanto, en esos pacientes, precozmente tenemos que iniciar, ¿no es cierto?, estrategias más potentes. En cuanto a la capacitación, yo creo que es súper importante también no solamente capacitar al personal que viene entrando a la institución, sino que también hacer un tipo de refresh de técnicas de enfermería y de estrategias, ¿no es cierto?, en aquellas personas que ya llevan más tiempo, porque también se produce una fatiga. Y Sí. esa fatiga la vimos, pero tremendamente potente con el COVID. Sí. Entonces, cuando me refería a lo importante que es este estudio, me refiero principalmente a que nos está mostrando no solamente el impacto que tuvo el COVID en una de las más facetas que tuvo, sino que además, como decía Marianne, algo pasó que se mantiene esta tendencia después del COVID, que lleva una colita que nosotros no esperábamos. Entonces, ahí por ahí hubo una fatiga, hubo como un burnout que se generalizó y como que nos tiró muy abajo. Y eso es lo que tenemos que mejorar de aquí en adelante. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta del chat. Sí, mira, desde la fundación te dicen que muy buena ponencia y que se nota que hay mucho trabajo detrás. Muchas gracias. Rubén Velasco nos dice que muy buena ponencia, felicidades y felicidades al equipo por este congreso. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, a lo mejor en el chat, así te vuelven a dar un abrazo, José María. Probablemente, mira, Nieves dice, estoy muy de acuerdo que hay que concienciarse más sobre la prevención. Este tipo de estudios son súper importantes, Asunción, porque finalmente nosotros tenemos, y que se hagan localmente, los perfiles de los pacientes son dinámicos. Nosotros en Chile, un ejemplo súper, quizás un poco distinto, pero a ver, yo además hago clases de enfermería en pregrado y en posgrado, y algo que nosotros no enseñamos, y nos hemos dado cuenta ahora, es semiología de enfermería en pacientes de raza negra.
porque no es nuestro color de piel, naturalmente, pero ahora tenemos mucha inmigración de pacientes de raza negra y nosotros nunca hemos enseñado cómo evaluar algunos signos en la piel en pacientes con piel oscura. Entonces, esto también implica que nosotros tenemos que tener un mayor conocimiento